Hola, sean bienvenidos a Hablando de Tal. En este espacio, con su conductora principal, Jessica Guerrero. Estaremos masticando ligeramente, o como diría mi docente, un análisis de lectura del libro Vigilar y Castigar, Nacimiento de la prisión de Michel Foucault. Este es un libro del filósofo e historiador francés Michel Foucault, publicado originalmente en 1975. Es un examen de los mecanismos sociales y teóricos que hay detrás de los cambios masivos que se produjeron en los sistemas penales occidentales durante la Edad Moderna. Sin más por el momento, comencemos. Bien, vamos a vernos por cada semana. Vamos a introducir de 1, 2 o más episodios en el que vamos a estar analizando sobre qué trata cada uno de estos episodios, ¿no? En este primer capítulo nos habla, y la verdad que me toma por sorpresa este libro, estamos empezando y empezamos fuertísimo. En este primer capítulo, Foucault inicia en el estudio de la pena desde el siglo XVI y encuentra que lo característico de esta forma de penalidad es el suplicio. El suplicio es la pena corporal que debe cumplir con 3 requisitos. El primero es la cantidad de sufrimiento, es cuantificable, ¿no? El número 2, dicha producción debe estar sometida a reglas, así dependiendo de la gravedad del delito. Se impone determinado el castigo, pues sí, tiene mucho sentido. Y el número 3, el suplicio forma parte de un ritual en donde se marca al delincuente que fue víctima del suplicio y a la vez se comprueba el triunfo de la justicia sobre el delito. Esta forma de castigo se ejerce por varias razones. Una es la razón política en la que el delito se observa como si hubiese sido cometido directamente contra el monarca, por así decirlo, ¿no? Pues al provenir la ley del soberano, en su semejanza misma, por lo que si es quebrantada, obviamente se quebranta la ley, ¿no? El suplicio es entonces venganza del soberano y en consecuencia desempeña una función jurídico-política, pues restituye la soberanía lesionada. Y otra razón es la economía. Claro, la economía en este siglo se hace presente, y según el cual suplicio se entiende bajo el sistema de producción de los siglos XVI y XVII, en el que las fuerzas de trabajo y por tanto el cuerpo humano no tiene valor que les confiere una economía industrial, ¿no? Para Foucault, el suplicio hace parte de la práctica jurídica porque revela la verdad y realiza el poder. Grandes enseñanzas nos ha dado Foucault sobre esto y que a mí me tiene impactada. Esta parte que dice que el suplicio hace parte de la práctica jurídica porque revela la verdad y realiza el poder. Bastante interesante. Vamos en el segundo capítulo. ¿De qué nos quiere hablar esto? En el segundo capítulo hacemos referencia, y entre comillas, y lo quiero resaltar, castigo. Foucault muestra cómo a partir del siglo XVIII la pena que se imponía sobre el cuerpo del condenado era en espacios públicos. Empieza a extinguirse. Entonces se da la desaparición del espectáculo punitivo, pues, abro entre comillas, la ejecución pública se percibe ahora como un foco en el que se arrima la violencia. Muy interesante porque en el ocultamiento del castigo, afirma Foucault, se dan ciertas consecuencias. Que debemos saber, el castigo pasa a ser parte de la conciencia abstracta. Se trata de que sea la certidumbre de ser castigado y no el suplicio público lo que persuada de no cometer crímenes. La justicia para descargar la ejecución de las penas al ámbito, pues es de ámbito teórico penal. Se empieza a afirmar en lo que había justicia no es el castigo, la imposición de la pena, sino es reformar, corregir. Así aún las penas se persiguen ejerciendo a través del cuerpo, como el encierro, el trabajo forzoso, la interdicción, la deportación, ejerciendo a través del cuerpo, ¿no? O sea, todo esto tiene muchísimo que ver. Y no se trata ya de buscar un suplicio, sino a través del cuerpo al cual se le concibe como un instrumento, privar al individuo de un derecho y por un bien, ¿no? O sea, por ejemplo, la libertad. Se priva la libertad de estos seres humanos como parte del cuerpo, su instrumento. Se ha pasado de un arte a las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos. Y pues bueno, en estos 2 capítulos la verdad yo me llevo muchísimo. Y si llegaste hasta acá, muchísimas gracias por seguir en este podcast Hablando de Tal por Jessica Guerrero. Y con estos 2 capítulos hago énfasis a esta frase que me llevo conmigo y que también quiero que se la lleven con ustedes.
Dice, el castigo se ejerce como una forma de recalificar a los individuos como sujeto de derecho, haciendo uso de signos que aseguren la aceptación universal y la certidumbre de que el delito es castigado. Nos vemos la próxima semana, suscríbanse, no lo olviden y no se pierdan de ningún episodio de este libro, Vigilar y Castigar. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto. Muchísimas gracias por escuchar.